La luz de neón de la ciudad parpadeaba sobre el parabrisas empapado por la lluvia, sin lograr disipar la oscuridad que llevaba en el corazón. Estaba siguiendo a mi esposa, Jessica, manteniendo una distancia prudente mientras su coche avanzaba a toda velocidad por el asfalto resbaladizo, zigzagueando entre el tráfico como un animal atrapado que intenta escapar de la noche. De repente un chirrido agudo de neumáticos rasgó el silencio, seguido por el brutal y estremecedor choque de metal contra metal. El sonido fue tan violento que pareció abrir el cielo en dos. Mi corazón se detuvo. Pisé el freno con fuerza y mi propio coche derrapó durante un segundo aterrador antes de que lograra controlarlo. Abrí la puerta de golpe y corrí hacia el accidente. La escena que apareció ante mis ojos me dejó paralizado. Un enorme Ford Explorer había embestido de lado el sedán de Jessica, aplastando por completo el lado del conductor, como si un gigante invisible lo hubiera apretado con el puño. La parte delantera del SUV estaba incrustada en la estructura destrozada de su coche. Fragmentos de vidrio de seguridad cubrían la calle mojada, brillando como crueles diamantes bajo las luces intermitentes de una ambulancia que pasaba. La rabia y el resentimiento que habían ardido en mi interior durante semanas se extinguieron de inmediato bajo una ola helada de miedo puro. No había tiempo para preguntarme cómo había sucedido. No había tiempo para maldecir al hombre que estaba con ella. Con las manos temblorosas busqué mi teléfono, presionando torpemente la pantalla para marcar al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Ha habido un accidente de coche. Jadeé, con la voz temblando sin control, mientras decía la intersección. Después de colgar, corrí hacia el lado del pasajero del vehículo destrozado. A través de la ventana rota, vi a un hombre desplomado sobre el airbag desplegado. Su rostro era una máscara de sangre, sus rasgos irreconocibles. Una oleada de náusea me atravesó el estómago. Armándome de valor, introduje la mano para comprobar su pulso. Su piel estaba fría, sin vida. Había muerto. Me quedé allí aturdido, con la mente completamente en blanco. Tras un momento que pareció eterno, rodeé el coche hasta el lado del conductor para ver a mi esposa. La visión hizo que mis rodillas cedieran. Su cuerpo estaba retorcido en un ángulo imposible, empapado de sangre que corría por el asiento y goteaba sobre el pavimento. Bastó una sola mirada. Nadie podía sobrevivir a eso. Mi mente era un torbellino de dolor, rabia y un vacío profundo. Entonces recordé que había una persona más, la hermana de su amante, Chloe. Corrí al otro lado del coche y miré al asiento trasero. Ella seguía allí, desplomada contra la puerta. Su respiración era superficial, pero estaba viva, inconsciente por la pérdida de sangre. La saqué con cuidado de entre los restos, su cuerpo flácido en mis brazos. Bajo la tenue luz de la calle, vi dos heridas graves, una en el hombro izquierdo y otra en el muslo, de donde la sangre brotaba en pequeños y constantes chorros, incluso estando inconsciente. Su rostro, ahora horriblemente desfigurado, se estremecía de dolor. Tenía el ceño fruncido y los dientes apretados, y en ese momento, al verla así, una perversa sensación de satisfacción floreció en mi pecho. Esta mujer era la arquitecta de mi ruina. Ella había presentado a Jessica a su hermano. Había sido quien los empujó el uno hacia el otro. No podía permitir que muriera tan fácilmente. Tenía que pagar por lo que había hecho. Corrí a mi coche y abrí el maletero con desesperación, buscando algo para detener la hemorragia. Estaba lleno de basura. Cables de arranque, una rueda de repuesto, una vieja bolsa de gimnasio. Nada útil. En un ataque de pánico, me quité la chaqueta y la camisa, sin importarme quién me viera ni lo absurdo de la situación. Con ellas até torpemente sus heridas. Tras un minuto frenético, el sangrado finalmente disminuyó. Me dejé caer en la acera, con Chloe en mi regazo, y la mente completamente vacía. No sé cuánto tiempo permanecí allí antes de que el aullido de las sirenas se hiciera más fuerte y dos ambulancias se detuvieran bruscamente cerca. Ayudé a subir a Chloe a una camilla, mientras observaba aturdido a los paramédicos rodear la escena. ¿Usted fue quien llamó?, preguntó un joven policía, con su compañero a su lado. Levanté la vista con la mirada vacía. ¿Los fallecidos? ¿Qué relación tienen con usted?, volvió a preguntar cuando no respondí. Amigos de mi esposa, mentí. Las grúas ya vienen, debería quedarse con esto por ahora. El oficial me dio una palmadita en el hombro, con unas palabras de pésame, antes de que su compañero me entregara 2 bolsos y la cartera de un hombre.
Dentro había cosméticos, teléfonos e identificaciones. Saqué rápidamente las tarjetas SIM de ambos teléfonos y las guardé en mi bolsillo. Animado por un paramédico, subí a la ambulancia con Chloe. Le habían hecho una transfusión de sangre, pero seguía en coma profundo. Durante días me senté junto a su cama en el hospital, con el silencio roto solo por el pitido rítmico de las máquinas. Y mientras la observaba, comenzó a formarse un plan en mi mente. Un plan de venganza. Mi nombre es Ethan Cole. Soy dueño de una empresa regional de alimentos llamada Cole's Fine Meats, básicamente una planta procesadora de carne que construí desde cero. Mi esposa Jessica era profesora de inglés en secundaria. Chloe Sanders era su compañera de trabajo, y tras descubrir que compartían amor por las películas vintage y las bandas indie, se volvieron inseparables. Fue Chloe quien sembró las semillas del descontento. Le decía a Jessica que yo era tacaño, que no tenía romance en el alma, que una vida conmigo era una vida de silenciosa desesperación. Así que cuando salían, empezaron a llevar también a su hermano Ryan. Chloe jugó deliberadamente a ser casamentera. Y quizá tenía razón, yo no era romántico. Estaba demasiado ocupado manteniendo el negocio a flote, asegurándome de que las 40 personas en mi nómina pudieran alimentar a sus familias. Estaba tan concentrado en eso que ni siquiera noté los profundos cambios en mi propia esposa. Hasta que llevé a un cliente a cenar un bistec y vi a Jessica y Ryan saliendo del lobby de un hotel abrazados. Fue entonces cuando supe que me habían convertido en un tonto. Supongo que el destino, o como quieras llamarlo, intervino. Envió a esa pareja de adúlteros directamente al infierno. Mi único arrepentimiento es que fue demasiado rápido. No sufrieron. Era pleno verano, y la morgue estaba saturada. Preocupado por la descomposición, me encargué yo mismo de los arreglos. Hice que los cremaran juntos. Como se amaban tanto en vida, pensé que podían pasar la eternidad juntos como cenizas. Llámame un romántico sin esperanza. Soy tan buen hombre que supongo que merecía que me engañaran. Los padres de Chloe vinieron desde un olvidado pueblo de Virginia Occidental. Les entregué un cheque como compensación, más dinero del que verían en toda su vida trabajando la tierra. Entre mi persuasión tranquila y las poderosas conexiones locales del conductor culpable, la pareja de ancianos lo aceptó sin cuestionar. Se fueron a casa con una caja de lo que creían eran las cenizas de su hijo, y nunca volví a saber de ellos. Jessica y Chloe tenían una complexión similar y sus rostros compartían cierto parecido, al menos para extraños, así que fue sorprendentemente fácil hacerlo. Con mi confirmación como esposo de una víctima y familiar responsable de la otra, el registro oficial quedó sellado. La mujer que yacía en la cama del hospital era oficialmente mi esposa, Jessica Cole. Mirándola inconsciente, sentí un extraño escalofrío de emoción. Desde ese día, Chloe Sanders ya no existía. La mujer en esa cama ahora era mi esposa, Jessica. Era como si una mano invisible estuviera manipulando los acontecimientos, empujándolos hacia un final que mi lado más oscuro siempre había deseado en secreto. Llevé una foto antigua de Jessica al mejor cirujano plástico de Cleveland. Le dije que quería reconstruir el rostro de Chloe para que se pareciera exactamente al de mi esposa antes de que despertara. Por supuesto, no le dije la verdad. Inventé una historia sobre cómo no soportaría que despertara y viera su rostro destruido. Cómo quería que viera el rostro de la mujer que amaba. Conmovido por mi aparente devoción, prometió hacer todo lo posible. Impulsados por mi dinero y su orgullo profesional, los cirujanos hicieron milagros. Múltiples injertos de piel, rellenos, implantes, incluso un procedimiento para remodelar sus pómulos. En su suite privada de recuperación, mientras miraba a la mujer con la cabeza envuelta en gruesas vendas, la poseí por primera vez. Me coloqué sobre ella respirando con dificultad, dejándome llevar por un frenesí hasta que inesperadamente una ola de agotamiento me invadió. Una extraña melancolía me envolvió, y abrazando su cuerpo suave y dócil, caí en un sueño profundo. Desperté con la luz brillante del sol entrando por la ventana. La mujer de mi cama había desaparecido. Un golpe de pánico me atravesó. Llamé a la enfermera, quien me dijo que Chloe había despertado y los médicos la habían llevado a hacer pruebas. Como me vieron dormido, no quisieron despertarme. Mi corazón, que había saltado a la garganta, se calmó lentamente. Pero a medida que pasaban las horas y ella no regresaba, comenzó a crecer una nueva ansiedad.
Caminé por la habitación y luego por el pasillo sin encontrarla. Justo cuando el pánico real empezaba a instalarse, escuché pasos apresurados afuera. La puerta se abrió y allí estaba Chloe. Sus vendas habían desaparecido. La cirugía había sido cara, pero el resultado era impresionante. Era incluso más hermosa que la Jessica original, con rasgos más definidos y llamativos. «Ethan, tienes que decirles», suplicó con los ojos desorbitados. «Soy Chloe, no soy Jessica. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está Ryan? Dios mío», comenzó a sollozar. «Todavía se está recuperando, señora Cole. Necesita descansar», dijo suavemente un médico con una enfermera a su lado. Chloe los ignoró y fijó la mirada en mí. Me levanté, me acerqué y la abracé con fuerza. «Cariño, sé que no puedes aceptar que tu mejor amiga se haya ido. Está bien, estoy aquí. A partir de ahora no estaré tan ocupado con el trabajo. Estaré contigo». Ella me empujó violentamente. «Quítate de encima. No soy tu esposa. Me das asco». Me interpuse entre los médicos y las enfermeras, bloqueándoles el paso. «No digas cosas que no sientes. Lo dejaré todo por ti. Haré lo que sea para ayudarte a superar esto». Un grito animal escapó de sus labios y comenzó a golpear mi pecho con los puños. La abracé con más fuerza. «Cariño, estamos en un hospital. Por favor, vayamos a casa». Mientras hablaba, presioné con firmeza un punto en la parte posterior de su cuello. Su cuerpo se aflojó y se desmayó en mis brazos. «Doctor, doctor, ¿qué le pasa a mi esposa?», grité al acostarla en la cama. El médico corrió y, tras examinarla brevemente, me dijo que solo estaba abrumada por despertar a esta nueva realidad, por el duelo y el estrés. No era grave. Entonces pregunté por qué pensaba que era su amiga muerta. El médico explicó que era un fenómeno psicológico conocido, una psicosis inducida por trauma. Su mente subconsciente se sentía responsable de la muerte de su amiga y había creado una segunda identidad para escapar de esa culpa. Pregunté si podía curarse. Dijo que por ahora solo podían controlarlo con medicación, aunque con efectos secundarios. Asentí con gravedad y respondí que no importaba mientras recordara quién era yo. El médico dijo que era evidente cuánto me preocupaba por ella. Metí la mano en el bolsillo y apreté mi cartera. «Entonces la dejo en sus manos, doctor, lo que sea necesario». Cuando sus heridas físicas sanaron lo suficiente, pedí el alta y llevé a Chloe a casa bajo el nombre de Jessica. Antes de su llegada, renové el sótano. Ahora era una habitación acolchada e insonorizada, con una pesada puerta reforzada. Cada vez que Chloe insistía en que no era Jessica, la obligaba a tomar la medicación. Para el mundo exterior, incluidos mis suegros, yo era el esposo devoto y sufrido. Los padres de Jessica vinieron a visitarla en cuanto supieron que estaba en casa. Lo primero que hice fue mostrarles el diagnóstico oficial del médico. Las lágrimas corrían por sus rostros. «Oh, Ethan, esto debe ser muy duro para ti», sollozó mi suegra abrazándome. «Te dejamos a Jessica en tus manos». «Por supuesto», respondí. «Es mi esposa». Los llevé al sótano. Cuando abrí la puerta encontramos a Chloe acurrucada en una esquina. En cuanto vio a los padres de Jessica se puso de pie de un salto. «Déjenme salir de aquí. Él me tiene prisionera. Esto es ilegal. Voy a llamar a la policía». Hablé con voz suave. «Jessica, cariño, mamá y papá vinieron a verte». Los padres de Jessica se acercaron con los brazos abiertos para abrazarla. Chloe retrocedió desesperada. «Este carnicero los ha engañado a todos», gritó señalándolos. «No soy Jessica. Soy Chloe Sanders. Era la mejor amiga de su hija. Su hija está muerta. Murió con mi hermano». Saqué tranquilamente el frasco de pastillas, dejé caer una en mi mano y caminé hacia ella. «Cariño, es hora de tu medicina». Ella tiró la pastilla de un manotazo. «Aléjate de mí, no estoy enferma. ¿Por qué debería tomar pastillas? Ustedes son los que las necesitan. Ni siquiera pueden reconocer a su propia esposa, a su propia hija». Me agaché a recoger la pastilla del suelo, suspiré y miré a sus padres. «Mamá, papá, ¿ven con lo que tengo que lidiar? ¿Qué se supone que debo hacer?» La madre de Jessica se cubrió la boca. «Cariño, acabas de escuchar a Ethan. Está bien, iremos a verte de nuevo pronto». Su padre ya había salido sigilosamente de la habitación. Tenían otro hijo, su hijo Kevin. La única razón por la que pude casarme con la hermosa Jessica en primer lugar fue porque su familia no podía pagar el anticipo de una casa para la exigente prometida de Kevin.
Mi dinero resolvió ese problema. En la puerta principal, la pareja de ancianos no tenía mucho más que decir. En el pasado, cada visita había sido una petición de dinero. El anticipo para el condominio de Kevin, efectivo para su coche nuevo. Ahora caminaban sobre hielo delgado. Si me presionaban, simplemente podía devolverles a su hija loca. Que se encargaran ellos de ella. Los observé marcharse sin mirar atrás. Pasaría mucho tiempo antes de volver a verlos. Bajé de nuevo al sótano. La sonrisa desapareció de mi rostro, reemplazada por una máscara fría y dura. «Chloe, qué sorpresa que hayas terminado en mis manos». Sus ojos se abrieron con un horror creciente. «Entonces no estoy enferma. De verdad soy Chloe». Su mirada se clavó en mí. «Ethan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me hiciste parecerme a Jessica?» Solté una risa fría. «¿Por qué? ¿Qué crees tú?» Ella bajó la mirada. Su voz era apenas un susurro. «No lo sé». Le agarré la barbilla, obligándola a mirarme. «No te hagas la tonta. Jessica me traicionó. ¿Crees que tú no tuviste nada que ver con eso?» La comprensión inundó su rostro, seguida por el terror. «El accidente de coche. ¿Lo organizaste tú?» Mis ojos se endurecieron. ¿Crees que los dejaría ir tan fácilmente? No, ese fue un accidente real. Tuvieron suerte. Mi mirada se posó en ella. Ahora ya sabes por qué te hice parecerte a Jessica. Ella retrocedió hasta el rincón. Ethan, por favor, déjame ir. Nunca volveré a hacerlo. Te juro que no se lo diré a nadie. Lo prometo. Avancé hacia ella, cerniéndome sobre su pequeño cuerpo. ¿De qué sirve tu promesa? Ahora eres Jessica Cole. Tienes su cara. Tienes su identificación. La persona conocida como Chloe Sanders ha sido declarada legalmente muerta. Su identidad ha sido borrada. Esta es tu vida ahora. Acéptalo. Ella negó con la cabeza, murmurando para sí misma. No, tiene que haber algo. Algo para demostrar quién soy. Levantó las manos. Mis huellas dactilares. En tu rabia y tu dolor las destruiste, las raspaste por completo. Miró hacia arriba con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Cómo es posible? Tenías que haber sido tú. Nuestras miradas se encontraron. Una sonrisa cruel apareció en mis labios. Por supuesto que fui yo. Piensa lo que quieras. Yo ya voy 10 pasos por delante. Y ni siquiera pienses en una prueba de ADN con tus padres, a menos que quieras quedarte sin familia en este mundo. Me arrodillé y agarré sus manos. Y todo eso suponiendo que siquiera pudiera salir de aquí para intentarlo. No lo olvides, oficialmente estás mentalmente enferma. Tienes un diagnóstico médico. Nadie creerá jamás una palabra de lo que digas. Intentó apartar las manos, pero mi agarre era de hierro. Ethan, por favor, ¿qué quieres de mí? ¿De verdad torturarme te hará sentir mejor? Me lancé sobre ella brutalmente. ¿Cómo lo sabré si no lo intento? Después de que la tormenta de mi ataque terminó, ella yacía flácida en el suelo. ¿Puedes dejarme ir ahora?, susurró. La miré con una sonrisa burlona. ¿Tú qué crees? De repente se puso de rodillas. Te lo suplico, Ethan. Solo déjame ir como si no fuera nada. Haré lo que quieras, lo que sea. Extendí el pie. ¿Lo que sea? Para mi sorpresa, se lanzó hacia adelante y agarró mi pie. No era uno de mis fetiches, así que lo retiré, con una expresión de disgusto cruzando mi rostro. La agarré por los hombros. Todo lo que siempre quise fue una vida decente. ¿Qué hice mal? ¿Por qué tuviste que destruir mi familia? Ella solo podía disculparse, inclinando la cabeza una y otra vez. No tenía ninguna otra carta que jugar. Le lancé un montón de ropa de Jessica. A partir de ahora, usarás un atuendo diferente cada día. No quiero verte con lo mismo 2 veces. Ella recogió una blusa de seda con las manos temblorosas. ¿Puedo no usar esto? No quiero vestir la ropa de Jessica. Levanté una barra de pan y un cartón de leche. Puedes elegir usarlos o no, y yo puedo elegir si comes o no. Sus ojos se apartaron. Se dio la vuelta y comenzó a desabotonarse la camisa. Date la vuelta, ordené. No me obligues a repetirlo. Se giró y la observé cambiarse, como si admirara una obra de arte. Cuando terminó de vestirse, le entregué la comida. Estaba hambrienta. Rasgó el envoltorio y devoró todo, tragando leche entre enormes mordidas de pan. Mientras la veía comer,
Sentí una extraña sensación de déjà vu, como si realmente fuera Jessica. Si no hubiera sido por Chloe, Jessica y yo habríamos sido felices. Ella solía lavar mi ropa, cocinar mis comidas, masajear mis hombros cuando estaba cansado y quedarse despierta conmigo toda la noche cuando bebía demasiado. Sería mentira decir que no la amaba, pero después de que me engañó, me pregunté 1000 veces, ¿fue culpa mía? Cuando la conocí, era sencilla. La única joya que llevaba era el simple anillo de oro de nuestra boda. Usaba poco maquillaje. Su belleza natural no lo necesitaba. Pero después de conocer a Chloe, empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Salía más, gastaba más. Su ropa nunca costaba menos de $1000. Su maquillaje era todo importado, y sus joyas tenían que combinar con cada atuendo. Si hubiera ganado el dinero ella misma, quizá habría mirado hacia otro lado. Pero empezó a sacar dinero de las cuentas de mi empresa. Sí, yo era frugal, pero ese dinero era para nuevos equipos y para los salarios de mis empleados. Tuvimos la mayor pelea de nuestras vidas. Por primera vez no volvió a casa. Tampoco fue a casa de sus padres. Fue a casa de Chloe. Chloe le había metido un guión en la cabeza. Las mujeres modernas deben ser independientes, ser la heroína de su propia historia, no depender de nadie, ser valiente, ser tú misma. Muy bien, sé tú misma. Pero ¿por qué era yo quien pagaba todo? ¿Por qué tenía que pagar tus compras, tus noches con amigas e incluso los gastos de tu mejor amiga y tu amante? ¿Qué clase de broma patética era yo? Chloe despreciaba mi origen obrero y mis modales poco refinados. Pero eso no le impedía disfrutar de los frutos de mi trabajo mientras predicaba su evangelio de la independencia femenina. ¿Y si eres tan independiente? ¿Por qué venías llorando a pedirme dinero cada vez que tus padres necesitaban rescatar a tu hermano inútil? Ese pensamiento hizo que una nueva oleada de rabia me recorriera. Agarré la cabeza de Chloe y volví a forzarme sobre ella. No fue hasta que empezó a ahogarse que finalmente me detuve. Dulces sueños, dije, dejándola en el suelo. Nos vemos mañana. No me preocupaba que escapara. Ahora era Jessica Cole. Nadie podía demostrar lo contrario, y nadie creería a una loca. Pero no iba a dejarla escapar fácilmente. La cámara de seguridad en el techo era inteligente. Si cruzaba el límite electrónico que había puesto cerca de la puerta, sonaría una alarma penetrante. El sonido por sí solo bastaba para quebrar la voluntad de una persona. Cuando aparecí con su desayuno la mañana siguiente, ya estaba vestida con un nuevo atuendo. No gritó ni suplicó como en los primeros días, simplemente comió todo lo que le di en silencio, con los ojos fijos en mí. Revisé los registros de seguridad. No se había acercado a la línea de límite. Había renunciado a escapar. Como recompensa, le llevé el almuerzo. Un bistec y salchichas de mi propia empresa junto con una botella de buen Cabernet. Comió como un lobo hambriento, sin modales, como si esperara que en cualquier momento le arrebatara la comida. Cuando terminó, tomé una servilleta limpia y limpié la grasa de su boca y de sus manos. Se quedó allí tranquilamente, dejándome hacer lo que quisiera. Su obediencia era inquietante. Me pregunté qué estaría pasando dentro de su cabeza. Esa noche, junto con la cena, le llevé una pequeña radio. Pensé que podría usarla para pasar el tiempo. No quería que realmente se volviera loca. Eso arruinaría la diversión. Antes de irme a dormir, revisé el monitor una última vez. Estaba dormida, o al menos fingiendo estarlo. La radio emitía un suave ruido estático. ¿Era esta su nueva estrategia? ¿Creía que si dejaba de resistirse yo me aburriría? ¿Que si no obtenía mi placer de venganza de su sufrimiento, la dejaría ir? ¡Qué broma! Mi odio no era tan barato y mi corazón no era tan indulgente. Aún así, mirándola en la pantalla, por un momento fugaz, no pude decir si estaba viendo a Jessica o a Chloe. Era casi como si yo fuera el que tenía la personalidad dividida. Pero ¿qué importaba? No iba a dejar que ninguna de las dos escapara. Permaneció dócil durante un mes. Mis suegros vinieron una vez. Por seguridad no los dejé entrar al sótano. Solo les mostré la transmisión en vivo de la cámara, demostrando que estaba viva y que no la estaba maltratando. Me colmaron de elogios por lo bien que la estaba cuidando y por lo mucho mejor que se veía, pero esa no era la verdadera razón de su visita. Era por su hijo Kevin. Kevin, con delirios de grandeza, había decidido iniciar su propio negocio. Había hipotecado en secreto la casa familiar para financiarlo.
No tenía ningún sentido empresarial y el resultado era predecible. Lo perdió todo. Con el banco a punto de ejecutar la hipoteca, pusieron sus últimas esperanzas en mí. Les pregunté cuánto necesitaban. Intercambiaron una mirada, mostrando números en secreto con las manos bajo la mesa. Uno decía 30.000, el otro 35. Puse una expresión dolorida. El negocio ha estado difícil últimamente, ya lo saben. Solo tengo unos 50.000 en las cuentas ahora mismo. Tengo que pagar nóminas, facturas y los gastos médicos de Jessica. Es una lucha constante. Abrí las manos con impotencia. De hecho, estaba pensando en pedirles un préstamo, pero parece que eso está fuera de cuestión. Mi suegra intervino. ¿No puedes simplemente pagar a los trabajadores unos días tarde? Negué con fuerza. De ninguna manera. Son mi única fuente de ingresos ahora mismo. Si no pago la nómina, podrían irse, y entonces sí estaría arruinado. Mi suegro encendió un cigarrillo. Bueno, quizá podrías pausar los tratamientos de Jessica por un tiempo. Parece que está mejorando. Solo paga la deuda y luego puedes reanudar su terapia más adelante. No dije nada, solo miré a mi suegra. Ella suspiró. Supongo que esa es la única manera. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Escribamos esto para tener un registro si Jessica llega a preguntar. Así puedo mostrarle que quería ayudarla, pero que no teníamos dinero, solo para que no piense que le estoy mintiendo. Tras un momento de vacilación, ambos firmaron y presionaron sus huellas en el papel. Les di $15.000 y les dije que tendrían que arreglar el resto por su cuenta. Yo sabía exactamente cuál era el negocio de Kevin, una partida de póker de altas apuestas. Todo el mundo en la ciudad sabía lo degenerado que era, pero no los confronté. Era un pozo sin fondo. Podías darle una montaña de oro y encontraría la manera de perderlo todo. Después de que se fueron, bajé al sótano. Primero revisé el monitor. No estaba escondida detrás de la puerta. Hoy vinieron los padres de Jessica, dije. ¿Sabes por qué? Chloe negó con la cabeza, su rostro una máscara vacía. No lo sé. Una sonrisa apareció en mis labios. Oh, creo que sí lo sabes. Es lo mismo con tus padres. Cuando les di esa caja de cenizas, ni siquiera se molestaron en abrirla. En cambio, no dejaron de agradecerme. El shock era visible en su rostro. ¿Qué estás diciendo? Eso es imposible. Coloqué su cena frente a ella. Finalmente una reacción diferente. Por primera vez no tocó la comida, solo me miró. Me estás mintiendo. Le entregué el acuerdo firmado por sus padres y el que acababan de firmar los de Jessica. ¿De verdad lo necesito? Sus manos temblaron al tomar los papeles. Aún no podía creer lo que veía y de repente gritó. Tiró los papeles al suelo y agarró la parte delantera de mi camisa. Estás mintiendo. Son falsificaciones. Solo intentas que pierda la esperanza. La empujé. ¿Perder la esperanza? ¿No eras tú quien decía que yo era un tipo simple y honesto que no jugaba juegos? ¿De verdad crees que soy capaz de falsificar todo esto? ¿O crees que hay algo que puedas hacer ahora para que alguien te crea? No te halagues. Hagamos una apuesta. Su rostro estaba pálido. ¿Apostar sobre qué? Demostraré que estos documentos son reales, y a cambio, me darás un hijo voluntariamente. Ella agitó la mano frenéticamente. No tienes que demostrar nada. Tendré tu bebé. Solo prométeme que después me darás mi libertad. Por favor. Me encogí de hombros. ¿Dónde está la diversión en eso? Ella se señaló a sí misma, con la voz quebrada. ¿No se trata de venganza? Tengo la cara de Jessica. Puedes golpearme, puedes gritarme. Puedo soportarlo. ¿Por qué me haces esto? Tomé su rostro entre mis manos. ¿Tienes idea de cuánto me costó esta cara? ¿Quieres ver cómo te veías antes de que te golpeara? No te atreverías. Besé su frente. Así que, ¿vamos a hacer esa apuesta? La luz desapareció de sus ojos. Como sea, susurró. Como sea. Está bien por mí. Soportó mis avances en silencio. Ya no cooperaba, pero tampoco se resistía, como si fuera solo una tarea rutinaria. Unas semanas después, me mostró una prueba de embarazo positiva. Dejé su comida sobre la mesa. Bien, a partir de hoy no volveré a tocarte y te daré todo lo que necesites. Ella me agarró del brazo. Las mujeres embarazadas necesitan luz solar para el calcio,
¿Puedes dejarme ver el sol? No huiré, lo prometo. No tengo a dónde ir. Además, llevo a tu hijo. Sonaba tan sincera. Le di unas palmaditas en la mano. Yo nunca restringí tu libertad. La puerta está justo ahí. Simplemente nunca intentaste abrirla. La miré directamente a los ojos. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? ¿De qué tienes miedo? Bajó la mirada, negó ligeramente con la cabeza y no dijo nada. Cuando me di la vuelta para irme, se quedó inmóvil en su lugar. Una hora después, el monitor emitió un aviso. Estaba en la puerta. Había desactivado la alarma en el momento en que supe que estaba embarazada, temiendo que el sobresalto pudiera provocar un aborto espontáneo. Tocó la puerta, murmurando algo demasiado bajo para que el micrófono lo captara, pero luego retrocedió. Ni siquiera tocó la manija. ¿Ni siquiera tenía el valor de intentarlo? Estaba en mi oficina firmando documentos cuando la recepción me avisó por el intercomunicador. Alguien había venido a verme. Le dije a la recepcionista que lo llevara a la sala de conferencias y volví a mi trabajo. Cuando terminé, entré para encontrarme con él. Parecía un universitario que nunca había tenido un trabajo real, con una especie de estupidez ingenua en los ojos. ¿Querías verme? Se frotó las manos nerviosamente. Sí, verás. El asunto es que yo era el novio de Chloe Sanders. Fui a su funeral. Ve al grano. Soltó una risa incómoda. Compré su viejo teléfono a sus padres. Había sido restablecido de fábrica y la mayoría de sus cosas habían sido sobrescritas, pero logré recuperar algunos datos y descubrí algunas cosas. Fruncí el ceño. ¿Qué cosas? Sacó una memoria USB y la agitó en la mano. Sus muertes podrían tener algo que ver contigo. La mirada ingenua había desaparecido, reemplazada por una codicia pura y sin adulterar. Alcé una ceja. Entonces, ¿por qué no fuiste a la policía? Ya están muertos. ¿De qué serviría eso? Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta un susurro conspirativo. Dame $100.000 y me llevaré este secreto a la tumba. Lo aparté de un empujón. Ve a la policía. Lo acepto con gusto, pero amenazarme. No tienes ni las credenciales ni el valor. Se quedó atónito. ¿No te preocupa que esto pueda arruinarte? Hice que seguridad lo escoltara fuera sin decir otra palabra. El accidente de coche fue un accidente. Si había alguna historia oculta, no tenía nada que ver conmigo. Al día siguiente, el exnovio de Chloe abrió un canal de TikTok. Los títulos de los vídeos eran explosivos. Mi esposa fue engañada. Su mejor amiga inocente asesinada. CEO rico contrata a un sicario. Amenaza con matar a toda mi familia. La súplica de un ciudadano común por justicia. La policía local es su mayor protectora. Internet, como era de esperar, enloqueció. La historia se volvió viral. Mi identidad se filtró y los productos de mi empresa fueron boicoteados inmediatamente en todo el país. La gente nos llamó una fábrica tóxica. La avalancha de devoluciones fue abrumadora. Le dije al gerente de almacén que aceptara todo y a mi contable que emitiera reembolsos completos. Pero no detuve la producción. De hecho, añadí 2 nuevas líneas de producción y las puse a funcionar a plena capacidad. Contraté a 3 mujeres hermosas para dirigir una transmisión en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, simplemente presentando nuestros productos e ignorando el torrente de odio en los comentarios. La transmisión tenía decenas de miles de espectadores, pero casi nadie hacía un pedido, y quienes lo hacían pedían un reembolso inmediatamente. Aún así, seguí produciendo e inundando las redes sociales con nuevos anuncios. Yo era el centro de la atención de Internet, y todos en mi empresa pensaban que había perdido la cabeza. Convocé una reunión. Manténganse tranquilos, les dije. Esta es una oportunidad única en la vida para hacerse ricos. No me creyeron. Pensaban que la empresa estaba a punto de quebrar. Golpeé la mesa con la mano. Quien quiera renunciar puede presentar su dimisión ahora mismo. No los detendré, pero ni se les ocurra volver. 4 personas renunciaron. No perjudicó a la empresa. En cuanto a los obreros de la fábrica, mientras les pagaran, no les importaba. Guardé todos los vídeos que publicó el ex de Chloe. Se los mostré con una mueca de desprecio. Mira al perdedor que elegiste. Chloe me miró. ¿Pero no es cierto lo que dice? Negué con la cabeza exasperado. No me extraña que ustedes dos fueran pareja. Una combinación perfecta, un par de idiotas. Le mostré el acuerdo de conciliación firmado y una grabación secreta que había hecho de su intento de chantaje.
Este es el verdadero rostro de tu novio. Todo el mundo solo intenta usarte para ganar dinero rápido. Créeme, si le hubiera dado ese dinero, habría asumido que las pruebas de tu teléfono eran reales y habría pasado el resto de su vida exprimiéndome. Volvió a quedarse en shock, pero aún así trató de defenderlo. Por favor, Ethan, solo déjalo ir. No podía creerlo. Era una romántica sin remedio. ¿Por qué debería hacerlo? Bajó la cabeza. Si lo dejas ir, lo aceptaré. Solo tendré una identidad por el resto de mi vida. Tu esposa, Jessica Cole, en cuerpo y mente. El nombre Chloe Sanders nunca volverá a salir de mis labios. Su oferta no tenía ningún atractivo para mí, pero aún así pregunté. ¿De verdad vale tanto la pena? Su delirio era incurable. No es una mala persona, debe de estar en algún tipo de problema. Esa es la única razón por la que haría esto. Tal vez yo hubiera estado dispuesto a dejarlo ir, pero la ley no. Fue acusado formalmente de difamación y calumnia. Al principio hubo una protesta pública. La gente pensaba que lo estaban atacando, especialmente después de que lo golpearan misteriosamente y le rompieran una pierna cuando los vídeos estaban en el punto más alto de popularidad. Eso solo confirmó su creencia de que todo era un encubrimiento, de que yo era una figura poderosa que tenía a toda la ciudad en el bolsillo. La controversia atrajo la atención nacional. La cuenta del exnovio fue prohibida por difundir desinformación y todos sus vídeos fueron eliminados de Internet. En una entrevista televisada confesó todo. Tenía una nueva prometida y los padres de ella exigían un anillo de compromiso de $30,000 y el pago inicial de una casa. Desesperado, decidió ver si podía sacar algo de la situación de su exnovia muerta. Pensó que había dado con el premio mayor, así que intentó chantajear. Cuando eso falló, recurrió a su campaña de difamación. El público quedó atónito. La fiscalía celebró una conferencia de prensa para limpiar personalmente mi nombre. Resultó que no era un capitalista sin corazón. En mi fábrica empleaba a numerosas personas con discapacidades, dándoles trabajos estables cuando nadie más lo hacía. Era un empresario modelo y compasivo que no debería ser objeto de calumnias tan infundadas. Los reporteros invadieron mi fábrica. Recorrieron el equipo automatizado de última generación y las salas de producción impecables y estériles, todas estrictamente adheridas a los estándares federales. Entrevistaron a mis empleados que, con o sin que se les pidiera, dieron críticas entusiastas. La historia de que estaba dispuesto a vender mi propia casa para pagar la nómina, por ridícula que sonara, fue acogida con entusiasmo por un público comprensivo. Mi reputación experimentó una transformación milagrosa. Nos inundaron con compras de disculpa y consumo para limpiar la conciencia. Las líneas de producción estaban funcionando tan intensamente que casi echaban humo. Los trabajadores hacían turnos dobles. Yo no era tacaño. Repartía bonificaciones en efectivo todos los días. La marca quedó establecida. Mi nombre se volvió famoso. Camiones hacían fila durante cuadras para recoger envíos de la fábrica. El precio por unidad subía incluso antes de que el producto saliera por las puertas. Podía hacer una sola llamada y recibir camiones llenos de carne fresca, un lujo que nunca había tenido antes. Nuestra transmisión en vivo se agotó por completo. El departamento de envíos estaba enterrado bajo montañas de cinta de embalar, pero no dejé que las presentadoras terminara la transmisión. Pusieron música suave, charlaron con la audiencia y expresaron un agradecimiento infinito. Por supuesto, no tomé ni un centavo de los regalos y propinas digitales que la gente enviaba. Se lo di todo a las 3 presentadoras. Trabajaron aún más duro, mostrando sus talentos, cantando y bailando frente a la cámara. Mis suegros, sin duda impulsados por Kevin, iniciaron su propia transmisión en vivo en TikTok. Afirmaban ser mis padres, no mis suegros. Hablaban sin parar de lo maravilloso que yo era con Jessica, de cómo me mantuve a su lado incluso después de su colapso mental y de cómo le estaba dando la mejor atención posible. Por supuesto, muchas personas en los comentarios señalaban la verdad, pero las donaciones seguían llegando. Elogios para mí y mucho odio para Jessica, diciendo que su enfermedad mental era karma. No le conté nada de esto a Chloe. Estaba embarazada de 7 meses y no quería que nada la alterara a ella ni al bebé. Había creado un expediente médico para ella con el nombre de Jessica y la llevé a todas sus citas prenatales. Era perfectamente obediente, nunca hacía un escándalo. La buena nutrición la había hecho hincharse.
sus pies estaban tan inflamados que solo podía usar pantuflas. También era increíblemente perezosa, lo que me hizo pensar que estaba esperando una niña. Dicen que los antojos de cosas ácidas y picantes significan que tendrás un niño o una niña, pero su obsesión con una extraña mezcla de taquis picantes y pepinillos en vinagre me confundía. Tal vez una marimacho. Mientras no fuera un debilucho, no me importaba. Había aceptado su nueva identidad, al menos en la superficie. Me llamaba Cariño, elegía mi ropa. Cuando la gente la llamaba Jessica, respondía de inmediato. Todo iba tan bien que a veces, cuando estaba ocupado, casi olvidaba que alguna vez existió una persona llamada Chloe Sanders. Me dio un hijo. Inmediatamente las ingresé en el mejor retiro de bienestar posparto de lujo del estado. Después de recuperarse, asumí el papel de madre y esposa perfecta. Cuidaba personalmente de nuestro hijo e incluso cocinaba y llevaba la comida a mi oficina. No tenía miedo de que me envenenara. Le había dado una vida de lujo que nunca habría podido tener de otra manera. Vivía como Jessica Cole, y para todos los efectos, eso era lo que era hasta que vio una noticia sobre la muerte de sus padres. Antes de que siquiera tuviera tiempo de llorarlos, las secciones de comentarios en línea se llenaron de ataques viciosos y crueles especulaciones. Desapareció de la casa y luego apareció en una transmisión en vivo. Los ojos de Chloe estaban rojos e hinchados. Claramente había estado llorando durante horas. Hola a todos. Mi nombre no es Jessica Cole. Mi verdadero nombre es Chloe Sanders. He estado luchando durante mucho tiempo con si revelar la verdad o no, pero ya no puedo soportarlo. Todos ustedes están arrastrando el nombre de mis padres por el barro. Ya era bastante malo que no pudiera estar en su funeral, pero ahora verlos difamados de esta manera, ya no me queda nadie. Se derrumbó en sollozos. El número de espectadores en su transmisión se disparó. Contraté a una empresa de relaciones públicas especializada en gestión de reputación en línea. Inundaron su chat con solo 2 frases una y otra vez. Está teniendo un episodio y nuevo guión. Ella relató entre lágrimas cómo yo la había maltratado, encarcelado y obligado a hacer cosas contra su voluntad. Pero con un solo clic en su perfil de redes sociales se veía una historia diferente. Vídeos de ella cuidando con cariño a su hijo, fotos en resorts de lujo, bolsos de diseñador, hoteles de 5 estrellas. Los comentarios en esas publicaciones eran un mar de gente escribiendo: me ofrezco voluntario para este tipo de abuso, y por favor, que alguien me encarcele así. Pronto antiguos colegas de Jessica y Chloe salieron de la nada contando historias sobre ellas. Una era una facilitadora de su hermano inútil, la otra una trepadora social vanidosa y materialista. Cuando Chloe presentó una denuncia ante la policía, no pudieron tomar ninguna acción. Una persona con un historial documentado de enfermedad mental grave tiene capacidades cognitivas y expresivas deterioradas. Su testimonio, sin ninguna evidencia de apoyo, no tenía credibilidad. En su lugar, contactaron a su tutor legal. Yo. Un oficial amable incluso intentó razonar con ella. Señora, debería irse a casa con su esposo. Él es un buen hombre, se ocupa de usted. Tienen un hijo hermoso juntos. A estas alturas, ¿realmente importa si usted es Jessica o Chloe? Sus palabras la silenciaron. Tenía razón. ¿Quién era ella ya? ¿De qué podía quejarse? En el coche de camino a casa, se sentó en el asiento del pasajero mirando fijamente al frente, su rostro como una máscara vacía. No tenía idea de lo que estaba pensando. Cuando entramos al garaje, finalmente se quebró. Las lágrimas llegaron, primero silenciosas y luego en sollozos desgarradores. Lo siento, cariño, logró decir ahogada. Lo siento mucho. Me volví hacia ella y le di una sonrisa misteriosa y consciente. Ella se estremeció. La arrastré al sótano olvidado desde hacía mucho tiempo. Se aferró a mi muñeca, su voz desesperada. Cariño, sé que me equivoqué, de verdad. El bebé no puede estar sin su madre. La despojé de sus joyas, de su ropa, de todo. Luego la até a la silla. Ha pasado un tiempo desde que estuviste aquí abajo. He añadido algunas pequeñas sorpresas. Abrí un cajón y saqué una máquina de cortar cabello eléctrica. Ella se retorcía, torciendo su cuerpo salvajemente. Cariño, no volveré a hacerlo, lo juro. Por favor, perdóname. Acaricié su rostro exquisitamente cuidado. No te muevas, odiaría lastimarte. Mientras veía su cabello caer al suelo, sus lágrimas corrían libremente. No lo volveré a hacer, nunca lo volveré a hacer. Cuando terminé,
Todo su cuerpo estaba desnudo y liso. ¿Tiene algún sentido decir eso ahora?, pregunté. Te di una oportunidad y la desperdiciaste. Dejé a nuestro hijo con la niñera y me acosté solo en nuestra cama. Una lluvia ligera comenzó a caer afuera, golpeando la ventana y despertando viejos recuerdos. Me quedé allí pensando en nuevas maneras de desahogar mi ira. La vida de Chloe estaba completamente en mis manos ahora. Sin importar lo que dijera o hiciera, nadie jamás le creería. Escuché un ruido desde abajo. Alcancé la lámpara de la mesita de noche, pero no se encendió. La electricidad se había ido. Mi primer pensamiento no fue que Chloe pudiera escapar, sino que podría asfixiarse en el sótano sellado sin ventilación. En el momento en que abrí la puerta de mi dormitorio, algo pesado cayó sobre mi cabeza. Estrellas explotaron detrás de mis ojos. Un segundo golpe me envió a la oscuridad. Cuando recuperé el conocimiento, estaba atado a una silla con bridas industriales. Estaba tan fuertemente sujeto que solo mi cabeza podía moverse. Tenía cinta adhesiva sellando mi boca. En el suelo cercano, la niñera yacía en un charco de sangre, muerta o inconsciente. Mi primer pensamiento fue mi hijo. Forcejeé contra las ataduras. Estábamos en la sala de estar. Las luces de la calle afuera proyectaban largas sombras sobre el suelo. Una figura salió cojeando de la oscuridad. «No luches», dijo una voz fría, cargada de veneno. «Son nudos corredizos. Cuanto más luches, más se apretarán». Era Leo, el exnovio de Chloe, el mismo al que yo había enviado a prisión. No debería estar fuera todavía. Debía de haberse escapado. Sostenía uno de mis nuevos cuchillos de cocina importados. Apuntó la punta hacia mi corazón. ¿Sabes algo? Arruinaste mi vida y arruinaste la mujer que amaba. Voy a cortarte en 1000 pedazos antes de que termine esta noche. ¿Puedo encargarme yo de él? Una segunda voz habló. Chloe salió de las sombras al otro lado de la habitación. Estaba envuelta en una bata gruesa. Un gorro de invierno cubría su cabeza rapada. Leo le entregó el cuchillo. Aplaudió, con una expresión de alegría maníaca en el rostro. Perfecto. Dicen que una persona loca no puede ser condenada por asesinato. ¿Alguna vez pensaste que la bala que disparaste volvería y te golpearía justo entre los ojos? Chloe arrancó la cinta adhesiva de mi boca. Ethan Cole, ¿tienes unas últimas palabras? Suspiré resignado. Solo no lastimes a nuestro hijo. Haz conmigo lo que quieras. Leo le dio una palmada en el hombro. Pregúntale las contraseñas de sus bancos, los códigos de seguridad, dónde guarda cualquier cosa valiosa. Lo necesitaremos para escapar. Chloe se volvió hacia él. ¿Huir? ¿Por qué habría de huir? Soy Jessica Cole. Esta es mi casa. Los ojos de Leo se abrieron al darse cuenta. Claro, tú eres Jessica Cole, por supuesto. Y si tú puedes convertirte en Jessica Cole, entonces yo puedo convertirme en Ethan Cole. ¡Qué idea tan brillante! Se frotó las manos emocionado. Esto es genial. Todo esto será mío. Chloe se volvió hacia él. Acabas de recordarme algo. ¿Qué cosa? El cuchillo brilló. Una persona loca no puede ser condenada por asesinato. ¿Ocurrió tan rápido? Leo se llevó la mano a la garganta, con una expresión de shock absoluto en el rostro, mientras la sangre brotaba entre sus dedos. Se desplomó sin emitir otro sonido. Chloe se había movido con una eficiencia brutal y decisiva. No había vacilación en sus ojos, solo pura intención asesina. Parecía una asesina profesional. Luego se volvió hacia mí. Ethan, ¿te arrepientes de no haberme matado cuando tuviste la oportunidad? Estaba seguro de que iba a morir. Cerré los ojos. ¿Qué sentido tiene preguntar eso ahora? Ella no respondió. En cambio hizo otra pregunta. Si pudieras volver atrás, ¿aún me habrías salvado? No lo sé, dije con honestidad. Creo que sí lo habría hecho. Ella se inclinó y me besó. Un beso largo y profundo. Ethan Cole, susurró contra mis labios. Te amo. Puede que no haya leído muchos libros, pero sabía lo que era esto. Síndrome de Estocolmo. Abrí los ojos. Si me amas, entonces desátame. Ella se apartó con una sonrisa extraña en el rostro. No, todavía no. Al ver la confusión en mis ojos, acarició mi mejilla. ¿Crees que me enamoré de ti porque me mantuviste prisionera? Estás equivocado. Me enamoré de ti el primer día que te conocí.
Estaba tan celosa de Jessica. ¿Por qué ella podía estar contigo? No era justo. Estaba decidida a quitártelo. Pero tú eras tan bueno con ella, incluso tolerabas a su hermano inútil. Sabía que lo único que no podías tolerar era la traición. Estás diciendo que te gustaba entonces, pero todo lo que me mostraste fue desprecio. Es cierto, dijo suavemente. No tengo ninguna razón para mentirte ahora. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te encerrara? Tomó mi teléfono y marcó al 911. Primero estabas furioso. No me habrías creído. Segundo, me convertiste en Jessica. No estaba segura de cuánto de ella quedaba aún en tu corazón. Me entregó el teléfono. Es hora de terminar con esto. La policía llegó rápidamente. Leo era un convicto fugitivo que había cometido allanamiento, agresión y ahora asesinato. Ya fuera que Chloe, o más bien Jessica, estuviera legalmente loca o no, podía alegar defensa propia. El incidente me convirtió nuevamente en tendencia. Todas las viejas noticias volvieron a salir a la luz y los productos de mi empresa volvieron a tener más demanda que nunca. Jessica, ahora nuevamente embarazada, estaba sentada en el sofá dándose palmadas en el muslo. Mi hermano todavía nos debe mucho dinero. Más vale que te asegures de recuperarlo todo con intereses. Aparté su mano. La próxima vez golpéate tu propia pierna. Para una mujer embarazada, golpeas demasiado fuerte. Ella, a quien una vez dominé por completo, ahora irradiaba un aura de poder bruto. Honestamente tenía miedo de que pudiera aplastarme el cráneo con sus propias manos. Bajo su aterradora presión, su hermano Kevin finalmente dejó el juego. El principal efecto secundario fue que ahora solo podía comer con la mano izquierda y tenía que limitarse a sopas y alimentos blandos. El sótano fue renovado una vez más, pero esta vez Jessica fue quien se encargó del diseño. Hizo reemplazar todas las luces por bombillas que bañaban la habitación en una seductora mezcla de magenta y azul eléctrico. Sus gustos, resultó, eran incluso más extremos que los míos.